San Guillermo de Bourges, Guillaume de Donjon. Orígenes y formación eclesiástica. Guillermo de Bourges, 1140, 10 de enero de 1209, nacido como Guillaume de Donjon y también conocido como Guillermo el Confesor, fue un prelado francés de la Iglesia Católica que ocupó el cargo de arzobispo de Bourges desde el año 1200 hasta su muerte. Su figura representa el arquetipo del monje obispo medieval, caracterizado por trasladar la austeridad cisterciense a la administración eclesiástica y por su papel en la construcción de la Catedral Gótica de San Esteban de Bourges. Orígenes y formación eclesiástica. Guillermo nació en el castillo de Artel, cerca de Nevers, en el seno de la ilustre familia de los antiguos condes de Nevers. Hijo de Baudoin de Corbeil y Eustaquia de Chatillon, estaba destinado por su padre a la vida militar, trayectoria que rechazó en favor de la vocación religiosa. Su educación fue supervisada por su tío materno, Pedro, Pierre, archidiácono de Soissons, quien le proporcionó una formación rigurosa en disciplinas eclesiásticas. Inicialmente Guillermo sirvió como canónigo secular, primero en Soissons y posteriormente en París. Sin embargo, insatisfecho con la vida de clérigo secular, buscó un retiro espiritual más estricto, ingresando en la Orden de Grandmont. Su estancia allí terminó debido a las graves disensiones internas entre los monjes de coro y los hermanos legos, lo que le llevó a abandonar la orden alrededor del año 1167. Trayectoria monástica cisterciense. Tras dejar Grandmont, Guillermo ingresó en la Orden del Cister, en la Abadía de Pontigny, atraído por la reforma monástica que priorizaba la regla de San Benito. Su ascenso dentro de la jerarquía cisterciense fue notable. Pronto fue nombrado prior de Pontigny y en el año 1184 abad de Fontaine-Jean, en la diócesis de Sens. Posteriormente, en el 1187, asumió el liderazgo de la Abadía de Chalice, una fundación real cercana a Senlis. Durante este periodo, se distinguió por una mortificación de los sentidos y una profunda devoción al Santísimo Sacramento. Arzobispado de Bourges. A la muerte del arzobispo Henry de Sully, en el año 1200, el clero de Bourges, buscando un sucesor de alta talla moral, eligió a Guillermo. La elección se realizó mediante un proceso en el que se colocaron 3 nombres sobre el altar, resultando seleccionado el abad cisterciense. Guillermo aceptó el cargo con extrema renuencia y solo tras recibir una doble orden de obediencia por parte del Papa Inocencio III y de su superior general, el abad de Citeaux. Como arzobispo y primado de Aquitania, Guillermo mantuvo estrictamente las observancias monásticas. Continuó vistiendo el cilicio bajo sus vestiduras episcopales y se abstuvo perpetuamente de comer carne. Su gobierno pastoral se caracterizó por la defensa de la libertas ecclesiae, libertad de la Iglesia, frente al poder temporal. Destacó su firmeza al aplicar el interdicto papal contra el rey Felipe II Augusto de Francia, quien había intentado divorciarse inválidamente de su esposa Ingeborg para casarse con Inés de Merania. El rey amenazó con la confiscación de bienes de la Iglesia. Asimismo, Guillermo se dedicó a la asistencia de los pobres, enfermos y prisioneros, y combatió la herejía albigense, cátara, en el sur de Francia mediante la predicación y la reforma del clero en lugar de la fuerza. Legado arquitectónico. El mandato de Guillermo fue crucial para la construcción de la Catedral de San Esteban de Bourges, una obra maestra del gótico iniciada por su predecesor en 1195. Guillermo supervisó la continuación de las obras, logrando que para diciembre del 1208 el coro estuviera lo suficientemente avanzado como para celebrar allí la liturgia navideña. El diseño de la catedral, notable por la unidad de su espacio interior y la ausencia de crucero, refleja la teología de la luz y la armonía de volúmenes propia de la espiritualidad de la época. Muerte y canonización.
Mientras preparaba una misión de predicación entre los albigenses, Guillermo cayó gravemente enfermo. Falleció poco después de la medianoche del 10 de enero de 1209, tras solicitar ser colocado sobre un lecho de cenizas y vistiendo su cilicio en un acto final de humildad monástica. Fue enterrado en la catedral que ayudó a erigir. La fama de santidad de Guillermo y los informes de milagros en su tumba precipitaron su proceso de canonización. Fue canonizado oficialmente por el Papa Honorio III el 17 de mayo del 1218, tan solo 9 años después de su muerte. Sus reliquias fueron veneradas en Bourges hasta 1562, año en que fueron profanadas y quemadas por los hugonotes durante las guerras de religión. Actualmente solo se conservan fragmentos óseos en Chaalis y París. Debido a su pasado académico y canónico en París, es venerado como patrón de la Sorbona, universidad de la capital francesa. El obispo debe ser pobre con los pobres y rico solo en virtudes. La verdadera penitencia no está en el cilicio, sino en el amor al prójimo. Dad al hambriento antes que al altar. El pobre es el altar vivo de Cristo.